Me acosté tarde, tengo este ojo un poquito gacho. Eso se quita con un poquito de tape. Pero venimos también de Cristo, el libertador del mundo. Entonces, cuando entendemos nuestro rol, cuando entendemos nuestra asignación, se nos va a hacer mucho más fácil. ¿Cómo sabemos que tenemos la verdad? Porque la Biblia lo dice. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo que es lo que nos hace falta a nosotros hoy en día como cuerpo o como iglesia de Cristo. Volver al amor de Dios. Correcto. Para poder transformar las vidas. Necesitamos entrar a los colegios, a las universidades, al liceo, para... Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Estamos una vez más en Punto de Encuentro con el Espíritu Santo. Este es nuestro canal y es tu canal donde compartimos historias de vida, historias de fe, historias de bendición y de transformación por medio de la palabra y el poder de Dios. En esta oportunidad nos acompaña la pastora Mariluz, de Aguas en el Desierto. Pastora, bienvenida a Punto de Encuentro. Gracias, muchas gracias. Buenas, encantada de estar aquí. Es un honor poder participar en este programa que ha estado creciendo y lo que he escuchado ha sido maravilloso. El poder compartir esas experiencias, el poder compartir la palabra de Dios y el poder compartir esos temas que son necesarios y que muchas veces nosotros no nos tomamos en cuenta. Nosotros hoy en día vemos las redes, cómo están saturadas de informaciones que tergiversan, digamos que la conducta de las personas, pero qué bueno que estos espacios sean abiertos para traer ese mensaje de esperanza, ese mensaje de cambio y de transformación. Y bueno, vamos a ver qué Dios nos tiene preparado para el día de hoy. Amén, pastora. Sabe que hoy el tema que vamos a tratar es la identidad. Hoy vamos a hablar de identidad. Creo que es necesario tocar un tema que ha sido muy atacado, muy vulnerado en los últimos tiempos. Estamos en una encrucijada el mundo entero se encuentra en una encrucijada hacia lo que será el futuro de nuestro país, incluso del mundo, ¿verdad? Con respecto a la identidad. Creo que la mayoría o el 100% o el 98% de los problemas a nivel mundial son por problemas de identidad. Así es. Vamos a recuperar la identidad o vamos a hablar este tema de identidad que creo que es necesario que las personas que nos vayan a ver, los que nos vayan a escuchar, sepan cuál es su verdadera identidad, pastora. Sí, bueno, de hecho, siempre este tema lo tocamos en las congregaciones, sobre todo entre los jóvenes. Es muy necesario tocar este tema porque evidentemente los que están siendo afectados en este tiempo que el mundo está viviendo precisamente es la juventud, precisamente son los que van creciendo en casa, porque de hecho ves a niños de 5 o 6 años que ya no sabe quiénes son, ya no sabe qué hacer y es un problema que ha atacado a la familia en general. Yo siempre converso lo que es la familia, lo que es el hogar. Desde el hogar nosotros formamos a una generación, desde el hogar nosotros formamos a nuestros hijos, se forma el esposo, se forma la esposa, porque no sabemos cómo hacerlo. Y a medida que nosotros vamos viviendo el día a día y estudiando lo que dice la palabra, nosotros se nos forma una identidad. Como ser humano nosotros tenemos una identidad, ¿verdad? Seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que nos enseña la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 27, dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, varón y hembra los creó Dios. Y desde ese punto partimos lo que es el ser humano. Fíjate que Dios le da un lugar especial al hombre, a la formación del hombre y luego a la formación de la mujer. Dice la Biblia que Dios toma un barro, una pelota de barro, y forma al hombre, hace un muñequito y les da aliento de vida. Pero con la mujer se tomó un tiempo. Dice la Biblia que colocó sueño en el hombre y sacó de su costilla y comenzó a formar. Y luego que la hizo, se la presentó al hombre. Le dijo, esta es carne de tu carne, hueso de tu hueso, y bueno, será llamada varona porque del varón fue tomada, dice la palabra que dijo Adán. Y desde allí comenzó el ser humano y digamos la humanidad a desarrollarse. Ahora, ¿qué ha sucedido? Yo creo que el tema
de la identidad no viene desde ahora, no viene digamos que desde hace unos años para acá, porque cuando nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras, este problema ya existía. Así es. Es un problema que viene arrastrando la humanidad desde muchísimo antes. De hecho, cuando hay el diluvio, Dios extermina a la humanidad siglos después de haberla creado porque había una perversión. O sea, habían perdido su identidad. Su identidad. La gente había perdido su identidad. Y lamentablemente esto es algo que ha venido como una bola de nieve. ¿Sabe? Que cuando la bola de nieve empieza a girar, va creciendo y va creciendo y llega un punto en que nadie la puede detener. Pero ¿quién puede detener esta bola de nieve? Precisamente este tipo de programa yo creo que aporta un granito de arena para esto. Esto es un virus que ha invadido la humanidad. Así es. Es un virus que necesita verdaderamente el antídoto, y el antídoto se consigue en el hogar. ¿Sabe que es fuerte actualmente por temas de miedo? A muchas personas les da miedo tocar estos temas de identidad. Como dice, tiene mucho tiempo ya esto. De hecho, creo que la primera persona o el primer ser creado que fue afectado por perder su identidad fue el mismo Luzbel. Él fue Así creado es. con una función, con una determinación específica, pero por creerse lo que no era, Así es. terminó siendo aquello para lo cual no fue creado. Así es. Así que creo que es importante entender eso y que las personas entiendan eso, que debemos, para poder tener éxito hoy en el mundo, no podemos ser imitadores o ser el doble de alguien. Así debemos conseguir nuestra verdadera identidad en Dios, es. tomarla como nuestra y sacarle el máximo potencial, es decir, el máximo provecho a nuestra identidad. Luzbel fue un ángel creado para adoración de Dios, al igual que todos nosotros hemos sido creados para adorar a Dios, para exaltar el nombre de Dios, pero en un momento se equivocó, tomó una identidad que no le correspondía, quería ser como Dios, pero no era su verdadera identidad. Actualmente estamos viendo jóvenes que están tomando una identidad que no les corresponde y lamentablemente terminan en suicidios, terminan deprimidos, terminan frustrados porque están llevando una identidad que no es la que les corresponde. Y vemos que viene desde el principio. Podemos observar eso, pastor. Mira, es algo interesante lo que estás tocando el punto desde antes de la creación de la humanidad. Y es que a ese mismo ser que se pervirtió y digamos que cambió su naturaleza, cambió su identidad, es lo mismo que él hace cuando habla con Eva. O sea, Eva tenía ya una directriz de parte de Dios, un pensamiento. Porque es que cuando cambia nuestro pensamiento es cuando cambia la identidad. Y la serpiente le dice, con que Dios te dijo. O sea, pone en duda lo que ya Dios le había dicho. Cuando, por ejemplo, los jóvenes hoy en día reciben una directriz de cada uno de los padres en su hogar. Pero cuando sale al mundo, cuando sale a la calle, le dicen, no, es que las cosas no son como tu papá dice, no es como tu mamá dice. O sea, tú tienes que hacer lo que tú sientes hacer. O sea, cuando ya nosotros tenemos una directriz, por ejemplo, cuando nosotros salimos de nuestra nación, nosotros tenemos que llevar un documento que diga de dónde yo soy. Así es. ¿Verdad? Somos ¿qué? Venezolanos, colombianos, estadounidenses, canadienses. Acá adentro aplica la cédula de identidad, fuera el pasaporte. Exactamente. Pero igual, para tú hacer un trámite legal, te piden tu cédula de identidad. Es decir, la cédula de identidad, ahí está tu fotografía, tu huella dactilar, tu nombre, apellido, fecha de nacimiento. Nació, o sea, absolutamente todo. Y entonces así es nuestro ADN. Nuestro ADN lleva una cadena informativa de quiénes somos. Y cuando nosotros nos vamos a la escritura, ¿quién nos hizo? Es desde el momento que Dios nos hizo con el ADN de Él. Aquí tengo, disculpe que le interrumpa, aquí tengo Génesis, capítulo 1, versículo 26. Ajá. Fíjese cómo dice Génesis 1:26. Dice así. Entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a Exacto. nuestra semejanza. Desde allí ya hay una identidad en Dios. Fuimos creados conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Y está bastante distorsionada esta imagen hoy en la sociedad, pastora. Sí, de hecho, fíjate que el primero que tuerce su identidad es el que, digamos, el responsable de todo esto que se ha venido viviendo en el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento de Dios que es amar a Dios sobre todas las cosas, honrarlo, respetarlo. Él es nuestro Padre. Dice, creo que en Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es decir, fuimos hechos en Dios, para Dios. Dice la palabra de Dios, creo que en Efesios dice que fuimos creados en Él, por Él y para Él. Entonces, cuando Dios nos da esta identidad, Dios nos hace para la gloria de su nombre. ¿Cuál es el plan del enemigo desde la creación? Es distorsionar lo que Dios ha hecho, es dañar lo que Dios ha hecho. Y entre las cuales está, si daña la identidad, entonces daña el diseño. Y daña el destino de esa persona. Correcto. Tocante a lo que pasó con Satanás, de acuerdo a la historia, yo he observado, me gusta estudiar un poco la historia, y observé un hombre que tenía una capacidad de influir sobre las demás personas. Podemos decir que fue un don que Dios le dio, y fue Hitler. Okay. Él toma un don de parte, podemos decirlo, Dios se lo entregó, Dios se lo dio para influir sobre las demás personas, que lo pudo haber hecho de manera positiva. Él decide hacerlo de manera negativa. Y todo el daño que causó esta persona por simplemente haber perdido su identidad. O sea, es fatal que una persona hoy en día no sepa en realidad quién es. Sí. Cuando vamos a la Escritura, yo creo que la palabra de Dios nos revela quiénes somos realmente en Dios y para qué fuimos creados. Es indispensable que nosotros, que tenemos la responsabilidad de parte de Dios de aclarar el pensamiento o la voluntad de Dios a la sociedad en este tiempo, empecemos a hablarlo. Porque por temor nos quedamos callados, por temor al que dirán, y también por temor a las leyes nuevas que hoy en día se están aprobando a favor de algo que es totalmente infructífero. No produce ningún buen resultado. Así es esencial que nosotros empecemos a tocar esos puntos. Sí, fíjate que cuando nosotros hablamos en cuanto a la identidad, hablamos de quién es la persona, quién soy yo. Y cuando esto se pierde, tú tocabas un tema muy interesante y hablabas de que la mayoría de veces los jóvenes que no saben quiénes son, terminan una vida fracasada, terminan una vida en suicidio. Porque precisamente cuando se tuerce el pensamiento, se tuerce el futuro, se tuerce absolutamente todo. Yo he conversado con muchas personas pues que me han preguntado, es que yo no, o me han dicho, es que yo no sé quién soy, yo no sé qué quiero en la vida, yo no sé para dónde ir. Y precisamente en la palabra de Dios, ese es el manual de fe y conducta de todos nosotros como padres, nosotros como hijos, nosotros como miembros de una sociedad, nosotros como, digamos, las mujeres como esposas, los hombres como esposos. Allí está cuál es tu rol, para qué fuiste diseñado, cuáles son los parámetros a seguir de acuerdo al diseño que tú tienes. La Biblia dice, varón y hembra los creó Dios, pero no solamente tenemos el problema de identidad en cuanto a los varones que muchas veces dicen que no son varones, sino que son niñas que son varones, sino que muchas veces lo vemos también en adultos que sí, yo soy hombre, pero no me corresponde, digamos, que mantener el hogar, sostener el hogar, pero es que ese es tu rol. Entonces, cuando perdemos la identidad, quiénes somos, no solamente se nos turba en cuanto a nuestro sexo, a hembra, varón, no, sino en nuestros roles. Y la sociedad necesita urgentemente ser atendida. Fíjese lo que dice Efesios 2:10. Estamos hablando del para qué fuimos creados. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como usted lo decía, la palabra de Dios nos da a nosotros la dirección hacia dónde ir, pero es lamentable
que aquellas personas que desconocen el propósito o el destino que Dios tiene para ellos en su palabra porque no la leen o no la escuchan o no le prestan atención, anden hoy en día naufragando por la vida. Es triste, es lamentable. Pero todavía estamos a tiempo. Yo creo que no todo está perdido en la humanidad. Creo que somos los portavoces de esta verdad. Toda verdad es confirmada a través de la historia, a través de procesos. La verdad es confirmada o es ratificada. Creo que la palabra de Dios contiene la verdad absoluta porque ha sido confirmada a lo largo de la historia y hasta el día de hoy rinde buenos frutos, pastor. Así es. Fíjate que la Biblia, cuando habla ahí en Efesios, dice que somos hechura suya. O sea, nosotros existíamos en Dios. Yo siempre digo, esto es un misterio. Aquí hay un misterio poderoso porque dice que fuimos hechura suya. Es decir, Dios tenía planes para nosotros. Amén. Y el salmista David, en una porción de los Salmos, dice, en tu libro estaban escritas todas las cosas que tú ibas a hacer conmigo o toda la historia de mi vida. Amén. Entonces, ciertamente como usted comentaba, hay esperanza. Hay esperanza. De hecho, esto que se está haciendo hoy, este programa, esta entrevista, es un aporte a que esto puede cambiar. Yo siempre digo, nosotros como creyentes muchas veces decimos, Dios toma el control de todo. Y es que Dios nunca ha perdido el control. Así es. Dios nunca ha perdido el control, ni de tu vida, ni de tu casa, ni de tu familia, ni de la mía. Dios es soberano. Él siempre, Él es todopoderoso. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros con el conocimiento que podamos tener de la Sagrada Escritura, allí es donde nosotros podemos aportar el granito de arena. Cuando nosotros nos comemos la palabra y aplicamos la palabra en mi vida, por ejemplo, yo soy esposa, madre, si yo aplico esta palabra a mi vida, primeramente, porque somos muy buenos quizás a aplicar la palabra para otro, pero Dios primero quiere que la palabra la aplique a mí. Cuando yo aplico la palabra a mi vida, entonces yo voy a saber cómo ser madre. Yo voy a saber cómo educar a mis hijos, pero también voy a saber cómo ser esposa, cómo ser un miembro productivo de una sociedad que necesita, ¿verdad? Como dice mi pastor, ser parte de la solución y no del problema. Ahora, el problema que nosotros estamos viendo hoy en día es algo que se puede solucionar cuando nosotros comenzamos a mirar a las personas con los ojos de Jesús y no comenzamos a discriminar a las personas, porque ciertamente nosotros tenemos la verdad. ¿Cómo sabemos que tenemos la verdad? Porque la Biblia lo dice. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él dice, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Conocemos la verdad. Entonces, esa verdad absoluta, la cual nosotros conocemos, nos tiene que llevar a aplicar esa verdad con amor y con misericordia. Amén. No mirar, ¿verdad?, al que de repente es diferente a ti, mirarlo por encima del hombro, claro, o denigrarlo. No, es que precisamente la identidad que tú tienes te da para amarlo, para ayudarlo y para orientarlo, para que esa persona encuentre la identidad correcta, que sigue estando allí, porque la identidad sigue estando en la persona, pero ha venido como ese velo del enemigo de nuestras almas para dañar lo que es la creación de Dios. Y, ¿sabe? Yo amo la juventud. Yo tengo mis hijos, ya tengo nietos, tengo mi hija de 17 años. Y yo cuando veo a otros jóvenes me parece que fueran mis hijos. Okay. Y siempre oro por ellos porque yo digo, Señor, hay propósito de Dios. Porque sé y tengo la confianza de que cada cosa que los jóvenes les está tocando vivir, esa turbación que tienen en sus pensamientos, trae un propósito de parte de Dios. Y sé que el propósito se va a cumplir en la vida de los jóvenes. Cómo a veces me sorprende, digamos, el grado de desconocimiento de la Sagrada Escritura que hay en la humanidad, que aún dentro de nuestras propias iglesias hay personas que no saben quiénes son. Así es. Entonces, necesitamos nosotros, lo que es el cuerpo de liderazgo, lo que es el cuerpo pastoral, escudriñar las Escrituras. Tú decías, soy apasionado de la historia, soy apasionado de la Biblia, y eso es lo que se necesita. Cuando nosotros somos apasionados
por leer la palabra, por la historia, por escudriñarla, por aplicarla, entonces nosotros vamos a hacer, digamos que esa plataforma para que los demás comiencen a caminar y comiencen a tener ese cambio en sus pensamientos. Así es. La historia de Venezuela se ve enmarcada en grandes próceres, grandes personas que vivieron antes que nosotros, aquellos que hicieron posible la libertad de Venezuela. Por lo menos una de las personas más famosas en el siglo XIX fue el libertador Simón Bolívar, un venezolano. Yo creo que en nuestras venas como venezolanos corre sangre de libertadores. Creo que tenemos nosotros más potencial del que nosotros pensamos que tenemos, Wow. solo que lo desconocemos. Es parte de nuestra identidad formar, ser de esta nación, es parte de nuestra identidad tener sangre de libertadores por nuestras venas, y es parte de nuestra identidad ir más allá de donde hemos ido. Así Nosotros es. como venezolanos también, por desconocer un poco la historia, algunas personas la han usado para distorsionar el significado de lo que esto representa, pero creo que es necesario que nosotros como venezolanos, no solamente como cristianos, sino también como venezolanos, empecemos a recuperar ese valor que tenemos nosotros como seres humanos, como personas. Así es. Como usted lo decía, dentro de la iglesia tantas personas frustradas y fracasadas, tantas personas que desconocen sus pensamientos, le dicen soy un fracaso, no sirvo para nada, pero su identidad en Cristo es que todo lo pueden en Cristo. Así es. Tantas personas que, por lo menos el que decidió la delincuencia, yo crecí en un barrio donde había mucha delincuencia. De 60 y algo de amigos que tengo, quedamos vivos unos 4 Wow. o 5. En ese momento había muchos raperos, se le dice, hablando acá, que hablaban de malandreo, de pistolas y estas cosas. Y esos muchachos que crecieron conmigo tomaron esa identidad errónea y ya hoy no existen, porque no era la identidad de ellos. Por escuchar este tipo de música, creo que eso también está influyendo mucho muchísimo. en la sociedad. Niñas que por escuchar ciertas tendencias musicales están siendo llevadas a un camino que no les corresponde porque están tomando una identidad que no es la de ellas. Así es. Nosotros como seres humanos, lo digo nuevamente, debemos hacer énfasis en eso. Como usted lo decía, da dolor que usted como madre se haya esforzado en levantar a sus hijos y que de un momento a otro, por perder su identidad, ellos decidan tomar un camino que lo que les va a traer es frustración, les va a traer amargura, les va a traer momentos muy dolorosos. Cuando vemos en la calle, como usted lo dice también, a ese tipo de personas, solamente en nuestro corazón lo que hay es como una misericordia que se mueve para orar e interceder por ellos, porque cuánto potencial está siendo desperdiciado en una sociedad que ha perdido su identidad, en una juventud de futuros ingenieros, futuros grandes personas de nuestro país o incluso en el mundo, pero han perdido su identidad. Sí. Tú tocabas un punto muy interesante y que yo no lo había visto desde ese punto de vista. Tú hablabas de que somos hijos del Libertador. Y eso impactó cuando yo lo escuché, porque realmente es así. O sea, traemos, digamos que una genética. Somos venezolanos, Simón Bolívar libertador, pero venimos también de Cristo, Así es. el libertador del mundo. Entonces, cuando entendemos nuestro rol, cuando entendemos nuestra asignación, se nos va a hacer mucho más fácil esto. Otro punto que tocabas muy importante es la música. ¿Por qué la música? La música es algo que se repite y se aloja en el subconsciente de los que lo escuchan. Por eso es que yo digo una cosa, hay muchos cristianos que dicen, pero es que yo puedo escuchar música secular, yo puedo cantar música secular. Eso no tiene nada que ver, porque si tú lo pones desde ese punto de vista, ¿cierto? Es una letra que habla de amor, pero tras eso hay un mensaje. Entonces nosotros somos formados, ¿verdad? Consciente, inconsciente y subconsciente. Las cosas que nosotros hablamos, que escuchamos, se alojan en nuestro inconsciente y ahí están guardadas. Y luego eso, hablando de lo que es la neuroplasticidad, yo estudio mucho lo que es ese tema, cómo funcionan los mensajes que nosotros repetimos, los mensajes que nosotros hablamos. Por eso es que vuelvo a caer en el hogar.
como padres, nosotros tenemos que repetir a nuestros hijos los valores que ellos tienen que tener, cuánto valen, lo que son. Eres importante, eres inteligente, puedes lograr una carrera, o sea, eres preciosa. Hoy en día yo veo infinidades de niñas, señoritas, adolescentes que no se aman, quieren ponerse busto, quieren hacerse la lipo, porque dicen que no están, que no son, digamos que no cumplen con las expectativas que el mundo dice. Pero cuando uno en el hogar comienza a repetir, y vuelvo a la Biblia, cuando Dios le habla a Moisés y le da las ordenanzas y le da las normativas y le dice, estas palabras las repetirás a tus hijos andando en el camino, cuando te sientes a comer, cuando te vayas a acostar, cuando vayas a trabajar. Es decir, cuando tú repites algo bueno, eso bueno que tú repites va a ser un efecto positivo. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Fíjate que como venezolana, si me preguntan, yo siempre digo, mi país es el mejor país del mundo. Amén. Sí es. Mi nación es la mejor nación, a pesar de, o sea, cuando estás en una cola, en un mercado, en un banco, siempre debes de tener esa palabra positiva, porque lo que tú repites, de eso tú te vas a alimentar. Entonces, cuando nosotros repetimos y hablamos a nuestros hijos, ellos van a seguir el camino correcto. Ahora, con la música que hay hoy en día, con las niñas que le escuchan, jóvenes, incluso personas adultas, yo tuve en estos días, fui a una tienda, en un centro comercial, fui a hacer unas compras. Y cuando yo entro, yo comienzo a ver las prendas que iba a llevar y estaba sonando una música. Y era tan fuerte la música que a mí me dolió la cabeza. Wow. Y yo estuve a punto de decirle al que estaba atendiéndome que si podía pagarla. Obviamente yo tenía que respetar porque era lo que él quería oír. Pero aquella letra estaba produciendo en mí un desagrado. Obviamente, yo lo digo porque primero soy una persona ya adulta, que conozco la palabra, que tengo temor a Dios. Pero ¿qué aquellas personas que no? Aquellos jovencitos que escuchan, que tírala para arriba, que pon la boca abajo, que eres una perra. O sea, este tipo de cosas y que las niñas hoy en día la bailan solamente por el ritmo, mas no se están dando cuenta la clase de letra que está llevando. O sea, es impresionante cómo se ha malformado el mundo a través de mensajes que han distorsionado la identidad de nuestros niños. ¿Sabe qué? Yo, y quiero aprovechar esta oportunidad, yo soy la segunda hermana de cuatro mujeres, todas nosotras pues ya con nuestros hijos. Mi hermana, una de las menores, ella tiene sus hijos y ella tiene un bebé. Resulta que ese niño tenía problemas de identidad. Okay. Tenía problemas de identidad, mas nosotros como familia no lo sabíamos. Lo sabía su mamá. Y resulta y acontece que a la edad de 9 años, tenía 9 años, el niño quería, digamos que ir con su hermana a comer algo. La hermana le dice que no. Pero el niño venía arrastrando una conducta, venía arrastrando un problema que nadie sabía. Y ese es el problema cuando nosotros como padres no atendemos a nuestros hijos. Eso es un gran problema cuando nosotros como padres no nos sentamos a conversar con nuestros hijos, a preguntarle cómo está. Siempre decimos estoy ocupada. Hoy en día esto es algo tremendo. Nos quita el tiempo de todo. Y había un problema allí. Y a los 9 años el niño se quita la vida. Wow. Y luego que esto acontece, eso fue un golpe muy duro para la familia. Y ahí sobrino, pues, mi sobrino, estoy hablando de un sobrino mío de 9 años. O sea, cuando tú escuchas esta historia, 9 años se suicidó. Wow. Entonces, cuando tú te pones a ver, nosotros necesitamos abocar no solamente este tema por acá, sino en las universidades, en la escuela, en los preescolares con nuestros niños. Wow. ¿Sabe que a mí me llama la atención una parte de la Biblia donde dice que Pablo estaba predicando y se extendió tanto en predicar que había un joven que se cayó de la tercera planta, se quedó dormido y se cayó? Pero yo me preguntaba cuando yo leía esta porción de la Escritura,
Si la Biblia dice que estaba la casa llena de personas, habían más personas alrededor de este joven, Claro. pero nadie se percató de que este niño se estaba durmiendo. Wow. Entonces es un problema que nos tiene que llamar a reflexión. Muchos de nuestros jóvenes que están a nuestro lado se están quedando Es dormidos, decir, estamos enfocados en algo y descuidando lo otro. descuidando lo otro. No podemos, porque Dios nos dio una capacidad. Dios nos dio una capacidad, hablando de estar al control de lo que Dios te ha entregado. Si es tu casa, es tu casa. Si es la iglesia, pero también tu casa. Okay. Y cuando esto sucede en nuestra familia, eso fue algo que impactó. Y yo comencé a preguntarme, ¿por qué yo nunca le pregunté cómo estaba? Wow. Porque nosotros siempre vemos a nuestros niños y adolescentes como que, ay, ellos van a pasar esta etapa, pero ellos necesitan un acompañamiento en esta etapa. Mire, eso es algo impresionante y que no solamente ha sucedido en mi hogar. Yo creo que los padres son el puente en el cual los hijos pasan a esa etapa de la adolescencia y la preadolescencia. Si los padres no están, ellos lamentablemente se van a ir por un precipicio. Los padres son los puentes para sus hijos. Es eso, y es dejar de ser egoísta, porque lo hablo desde mi punto como pastora, como ayudante de la iglesia con mi amado esposo, que es el pastor Juan Nieves, y es de que nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solamente de ir a predicar la palabra, no solamente de sentarme, preparar un sermón, sacar los puntos y saber, tengo que ministrar, no, es poder sentarte con la oveja. Okay. Es poder, cuando la ves que no adora, no alaba, poder acercarte y sentarte a un lado y decirle, ¿estás bien? Okay. La sociedad hoy en día necesita que le preguntemos, ¿te sientes bien? ¿En qué te puedo ayudar? Muchos jóvenes, veía esta semana un caso de un joven que se suicidó, el niño, como 14 años, le celebraron el cumpleaños, el niño estaba allí, supuestamente sonriendo, pero quizás una torta no es suficiente, o a lo mejor una torta no es lo que necesite ese niño. Los regalos, nada de eso. Nada. El niño necesita es que te sientes a comerte un helado con él. Conversar. Que te sientes, no sé, a cortarle las uñas. A ver, ¿qué te pasa? Vamos a revisarte. Mira, ¿qué te duele? Me duele aquí. Bueno, vamos a revisarte. Entonces, entre las cuales el problema que tenemos del trastorno que hay en la identidad, es que la sociedad está clamando, nuestros jóvenes están clamando, préstame atención. Así es. Mírame. Cuando te sacaste las cejas, que no tienes la edad, cuando estás haciendo algo que es de niña y lo aplicas en el niño, que el niño lo está haciendo, tú tienes que darte cuenta. Claro. Tú tienes que estar al pendiente de eso. ¿Por qué lo estás haciendo? Y no recriminarle, sino llevarlo a la conciencia con la verdad. Orientar. Exacto, porque cuando tú lo obligas, entonces el niño se te va a ir más rápido. Sí. Pero cuando tú con amor, misericordia, y en el día a día, ese niño va a crecer y ese niño va a ser distinto a como tenía el diseño del diablo que iba a ser ese niño. Así es. Es importante, y ya para aquellas personas que se encuentran transitando en ese camino de falta de identidad o están en una identidad que no les corresponde. Hay un versículo de la Biblia que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es Dios diciéndole, si vienen a mí, si reciben a mi Hijo, a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, todo lo que han vivido y todo lo que han pasado será borrado y vendrán a ser nueva creación en Dios. Así es. Así que no hay un punto tan alto al cual Dios no pueda llegar en cuanto a la falta de identidad. Puede ser que lleve toda su vida en este camino de falta de identidad, pero si hoy Jesucristo le toca la puerta a través de este episodio, creo que esa persona está a un paso de volver al diseño que Dios tiene para su vida. Así es. Mira, hay unos puntos muy importantes en la Sagrada Escritura y es el contexto espiritual de esto. Lo que es el contexto espiritual de los espíritus que atacan las familias, los espíritus que atacan los hogares, los espíritus que atacan los jóvenes. Nosotros lo podemos ver reflejado en la Escritura y es que
Fíjate que cuando yo veo la historia, por ejemplo, de los hijos de Elí, ellos tenían una identidad, pero a medida que fue pasando el tiempo, que papá los descuidó, ellos perdieron su identidad y se olvidaron de la asignación que ellos tenían. Le servían a Dios, estaban en el templo. Y esto ocurre muchas veces Sí, en nuestras congregaciones, así en es. nuestras iglesias. Hijos, ministros que están sirviendo, pero tuercen su identidad. De hecho, yo escuchaba el testimonio de este joven que ahorita es transgénero J, que cantaba en la iglesia. Era creyente, estaba en la iglesia, pero le acontecieron una serie de cosas dentro de la iglesia. El Ok, niño ahora ya no quiere saber nada de las cosas de Dios. ok, O sea, el niño fue dañado allí. ok, Entonces, esto nos llama a nosotros a la reflexión. Nosotros tenemos que tener una visión espiritual clara de que aunque nosotros estemos en este mundo, no militamos según las cosas de este mundo ok. y que nosotros tenemos un enemigo de nuestras almas que viene a dañar y a trastornar todo lo que Dios ha creado. Y lo número uno que Satanás busca es dañar la familia. El diseño original, que es la familia, varón y hembra los creó Dios. Si hay una disfunción, hay un daño y ese daño es a largo plazo. Entonces, hay espíritus que han sido asignados para dañar las familias, para dañar la juventud. Espíritus que nosotros tenemos que aprender a identificarlo. Ok. Ahora, ¿cómo yo combato esto? ¿Cómo yo voy contra esto? Cuando yo entiendo que yo soy una persona que vive en un mundo natural, pero que yo opero en un mundo espiritual. Ok. Porque la Biblia dice, las armas de nuestra milicia, dice Pablo, No son no carnales. son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortaleza. ¿Cuál es fortaleza? La fortaleza es que levante el enemigo, las estructuras que levante el enemigo en la Podemos ver mente. fortalezas mentales, Eso. como la ideología de De, género, que exacto. podemos decirlo de esta manera, porque no es la intención, no es juzgar ni condenar, sino recuperar. Estamos para, eh, con amor y misericordia se corrige el pecado, dice la Escritura. Correcto. Entonces, creo que la persona correcta para hablar de esto, estamos hoy en este episodio, Así para es. tocar este tema que es bastante delicado. Yo tengo amigos que no son, o sea, que se identifican con esta ideología, Ajá. son amigos. Y cuando puedo, que los veo, los abrazo y ellos me abrazan, me respetan como pastor. Así De es. igual manera, yo les digo, sabes que Cristo te ama, Ujú. sabes que tienes un propósito en Dios. Y ellos respetan esa palabra, porque saben que no se lo estoy diciendo de manera a condenación, sino que se lo digo porque es mi deber como Correcto. embajador de Dios acá en la tierra, decirle a las personas la verdad, pero no una verdad hiriente, no una verdad condenatoria, no una verdad que juzga, sino una verdad que haga libre. Así es. Yo creo que una corrección sin amor es como un latigazo. Así es. Ahora, una corrección con amor tiene la capacidad de enderezar los pasos, de enderezar el camino a aquellas personas. Yo creo que va a llegar el momento donde esos amigos que tengo que se identifican con esta ideología dirán, creo que Dios me ha hablado a través de ti, creo que he sentido el amor de Dios y hoy lo recibo. Creo que es lo que nos hace falta a nosotros hoy en día como cuerpo o como iglesia de Cristo, volver al amor de Dios Correcto. para poder transformar las vidas. Bueno, fíjate que lo que tú acabas tú dijiste una palabra clave, la ideología. Es una idea, Una fortaleza mental. es una fortaleza mental. ¿Y cómo es derribada esa idea? A través de la Con la palabra de verdad. Dios, que es la verdad. Entonces necesitamos aplicar para todos los que nos escuchan, para todos los creyentes, para todos los pastores, líderes, es el amor del Señor, el amor del Padre que ha sido derramado en nuestros corazones para poder restaurar, para poder orientar, para poder guiar. Y es para poder, Pastor Gamaliel, mirar con misericordia. Yo digo que no hay nada más lindo que caminar bajo la misericordia de Dios e impartir esa misericordia para aquellos que la necesitan. Misericordia no la necesita el que ya está bien, sino el que está mal. Así es. El que necesita esa mano amiga, el que necesita ese abrazo. Y creo que Dios nos ha puesto en este tiempo para eso. Y de verdad que necesitamos entrar a los colegios, a las universidades, al liceo, Así para provocar un cambio. He sentido esa inquietud, de hecho lo he conversado con mi esposa, he sentido esa inquietud de retomar este llamado, este propósito de ir a los colegios,
de ir a las universidades, porque está bien si 2 o 3 no quieren recibir la palabra de verdad, pero creo yo que no estaría bien que nosotros permitamos que estas ideas permeen dentro del resto de la familia, dentro del resto de la sociedad. Debemos ser nosotros los guardianes de nuestra casa y de hecho los guardianes de nuestra sociedad hoy en día, nosotros que conocemos la verdad, que sabemos cuál es el diseño original de Dios para cada hombre y para cada mujer, es indispensable. Pero sobre todo no puede una persona, yo sé esto, ya lo dice también la Escritura, ¿de qué nos sirve hablar en lenguas? ¿De qué nos sirve tener los dones? ¿De qué nos sirve ser pastores, predicar y todo esto? Si no tengo amor en mi corazón, Así es. de nada me sirve. Absolutamente. Es fundamental que los pastores o la iglesia, el cuerpo de Cristo, antes de criticar o cuestionar o juzgar, primero derramen su corazón en amor delante de Dios por estas personas que necesitan esa ayuda, esa claridad. Todos pensamos que estamos haciendo las cosas bien hasta un momento donde reconocemos que de verdad no estamos tan bien. De igual manera, ninguno de nosotros es santo o es perfecto como para decir tú no, tú sí. Ninguno de nosotros podemos juzgar, pero sí podemos aportar algo a través de lo que Dios ya nos ha permitido conocer en su palabra, pastor. Así es. Y bueno, agradecida con el Señor por este tiempo tan extraordinario, maravilloso. Quisiéramos que fuera mucho más largo. Hay muchas cosas de qué conversar, que tratar y que muchos consejos que las personas hoy día necesitan para salir adelante. Amén, pastora. Igualmente un gusto para nosotros poderla tener en nuestro podcast, en nuestro punto de encuentro con el Espíritu Santo, y también quedamos abiertos para lo que viene. Yo creo que esto es apenas el inicio de algo mayor, de algo más grande que Dios está empezando a hacer con respecto a estos temas. Creo que vamos a ir un poco más lejos. Amén, estamos para servirles. Amén. Un placer haber estado con ustedes. Dios les bendiga, que la paz del Señor inunde tu vida, tu casa, tu familia. El Señor te dé gracia, sabiduría, amor para educar a tus hijos, para ser buen pastor, buen líder y buen miembro de una sociedad. Bendiciones.